Educación en la Edad Media. La Edad Media es una época bastante extensa de tiempo que afrontó el reto de mantener la riqueza heredada del periodo anterior, preparando los elementos de la pedagogía occidental. Este video pretende presentar los elementos fundamentales de la educación medieval. Describiremos los sistemas organizativos de la enseñanza y las diferentes instituciones, el papel de la religión en la educación, el currículo de enseñanza y las herramientas materiales y formales. Asimismo, se concretan los principales autores e hitos que han contribuido al desarrollo de la materia hasta la actualidad, así como una presentación de las principales temáticas abordadas y de los retos que debiesen afrontar en un futuro. El periodo del medievo o Edad Media es una de las fases de la historia con más hechos y características contadas, muchos de ellos de carácter negativo. El propio nombre, Edad Media, responde a la crítica cometida por los eruditos humanistas, calificándola como un periodo oscuro en el que no se podían responder a las cuestiones intelectuales y trazadas de forma novedosa. La acrimonia empleada en la Edad Media se debe en gran medida a la resistencia que las viejas metodologías pedagógicas ofrecieron al cambio de modelo educativo promulgado por los nuevos intelectuales. En esta época se rescataron los elementos culturales de la época clásica y se empleaban como herramientas propedéuticas de entendimiento de la fe cristiana, al servicio de la conversión de los pueblos bárbaros. Parte de la cultura humana grecolatina sobrevivió y se desarrollaron elementos propios. La enseñanza laica y eclesiástica fue tomando forma, y poco a poco el peso de la balanza se inclinó a un modelo educativo dominado por la religión. Diversos acontecimientos socioculturales, como la llegada del Islam o el debilitamiento de la monarquía, provocan un cambio en las costumbres y un parcial desconcierto administrativo y educativo. Esto es lo que se le conoce como Renacimiento carolingio, que se supone una promoción del sistema educativo en general y de los diversos tipos de escuelas existentes. La escuela palatina nace del intento del emperador Carlomagno por devolverle al clero la dignidad, fundada en una sólida formación intelectual y un comportamiento moral. Para ello, utiliza textos legislativos y personas que juzga adecuadas, haciendo de la Academia Palatina un lugar de encuentro de sabios y eruditos. Su impulso tuvo reflejo en el establecimiento de numerosas escuelas episcopales y monásticas. Carlomagno pide organizar escuelas de lectura para todos los jóvenes en cada monasterio y obispados, donde se puedan aprender los salmos, las notas, el canto, el cálculo, la gramática, y donde se puedan encontrar libros canónicos con corrección esmerada. Se trata de una promoción cultural que afecta a las instituciones educativas y culturales y a la identificación de libros de calidad. El surgimiento de la escuela palatina implicará la revalorización del estudio de los clásicos para entender la Biblia, recesionada por el propio Alcuino, y el establecimiento de las bases curriculares registradas en el estudio de las artes liberales. La escuela monástica o claustral es el elemento más característico de la educación medieval. Introduce elementos culturales derivados de la enseñanza clásica, jugando un papel de primera magnitud en el desarrollo de la cultura. En Inglaterra, los aristócratas inician sus estudios en las escuelas de los monasterios, cuando en el siglo X parece haber un relajamiento en la vida intelectual medieval. Los monasterios continuaban conservando el pulso cultural y educativo. La formación como alumno y aprendiz debía fungirse sin distracciones y con escasos signos de indisciplina. Las escuelas monásticas, junto a todo su sistema de enseñanza, pasaron por una crisis en el siglo XI y parte del siglo XII, salvo excepciones, pues las tendencias místicas y las reformas de búsquedas espirituales tendieron a olvidar e incluso desdeñar el estudio como herramienta de fortaleza moral y de sabiduría cristiana. Características y elementos de la Edad Media. Una de las principales características de esta época
fue la enorme influencia que ejerció la Iglesia en la mayoría de los ámbitos sociales. Cabe resaltar que durante la Edad Media, un enorme porcentaje de la población constituía la clase más baja de la jerarquía medieval, díganse campesinos, jornaleros y siervos, y en su mayoría todos eran analfabetas. Los clérigos, hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, eran quienes tenían el lujo de acceder a una educación de calidad, aunque no fuesen religiosos. Las clases se impartían primero en los conventos y se centraban exclusivamente en aquellos que iban a formar parte de la parroquia. Las enseñanzas que se impartían estaban muy vinculadas con la Iglesia Católica. Aprendían lecciones de liturgia, oraciones y estudios sobre la Biblia. La idea central de la educación medieval era que el hombre era el centro de todas las cosas y a su vez el hombre era producto de la creación de Dios. La metodología de enseñanza-aprendizaje se basaba en la memorización de contenidos. Los estudiantes repetían lo que tenían que aprender hasta que lo retenían. Como muchos de ellos no sabían leer ni escribir, aún así aprendían de memoria las nociones básicas. Si querías ser sacerdote, debías aprender a leer y a escribir en latín, que era la lengua de los servicios católicos. Un elemento primordial de la educación en la cultura medieval es el respeto absoluto a la escritura. La sola mención de un autor como fuente correspondía a decir y creer que es la realidad. La referencia a la experiencia y al mundo real no existía. Se sustituían por la autoridad del escrito. No solo son autoridad científica, también son modelos de vida y razón. Se hacían compilaciones de sentencias y ejemplos, donde se relatan historias de personas ejemplares que se insertasen también en las obras literarias. Los estudiantes tienen como objetivo adquirir las experiencias necesarias para comprender los textos, resolver cualquier duda de su lectura y los problemas que puedan presentar las opciones contradictorias. Si bien las mujeres no eran exceptuadas totalmente del sistema escolar medieval, la educación estaba prácticamente diseñada para los varones. El enseñarle a las mujeres a leer y escribir era un tema que levantaba polémicas debido a las ideas retrógradas que ponían a la mujer como el sexo débil. Eso no impidió que a la escuela del rey Carlomagno asistieran algunas mujeres nobles y burguesas, además de sus hijas. Pero como la educación estaba tan atada a los ideales de la Iglesia, esta institución contribuyó a limitar aún más las oportunidades pedagógicas a las mujeres. El momento exacto del comienzo de la educación universitaria en la Edad Media todavía se debate. Podemos destacar el cruce de las ideas de múltiples culturas como la latina, la cristiana, la judía y la árabe. Esto llevará a una restauración cultural de concepciones e ideas, surgiendo con ello las primeras universidades a los últimos años del siglo XII y principios del siglo XIII. Un motivo muy aceptado por los historiadores para la creación de las universidades puede ser la necesidad de crear una comunidad que cuide los intereses de maestros y alumnos. Todo esto hizo que las universidades se expandan y se creen cabeceras entre ellas, las cuales gobernaban sobre las de su alrededor. La universidad heredaba la tradición escolar y queda jurídicamente definida bajo el nombre de universitas o studium generale, tal como utiliza el término el Papa Inocencio IV. Se constituye una red de educación en la que se pueden observar diversos niveles jerarquizados de enseñanza. Los estudia, centros preparatorios en los que los hermanos estudian artes liberales, los estudia solemnia para contemplar la formación teológica de los futuros lectores y los estudia generalia, los centros universitarios más importantes donde estudian becados los hermanos más dotados. Otros centros los dedicados al aprendizaje de diferentes idiomas, estudia lingarum, estudia arábica o estudia hebraica, normalmente vitales para la disputa interreligiosa. Un signo de la vinculación de las escuelas con la gestación de la universidad lo vemos en el caso de la extensión de la palabra facultas, décadas antes de que designen un centro de enseñanza especializado en una disciplina. Designada al final del siglo XII e inicios del siglo XIII,
las diferentes disciplinas enseñadas. Los estudiantes y profesores iban de ciudad en ciudad buscando los mejores maestros de cada disciplina. Junto al estudio, crean un ambiente de alegría y diversión alrededor de las tabernas, baños, lupanares, espacios frecuentados por ellos. Componen su poesía en latín, claro, con temas como el amor, la belleza, el vino, la fortuna, el juego, y también critican una sociedad que empieza a desmoronarse con temas como la corrupción del clero, empezando por el propio Papa. Hay quienes poseían esa misma actitud ante la existencia, pero al margen de la vida errante, ejerciendo como profesores u otras profesiones. La poesía de los goliardos está recogida en un códice del siglo XIII titulado Carmina Burana. Pensadores y pedagogos de la Edad Media. Casiodoro, 490-585. Fue ministro de los primeros emperadores bárbaros en Italia, pero que al fin de su vida se retira al monasterio de Vivarum, que fue donde ejerció una gran influencia en la educación monástica. Este escribió una obra sobre las instituciones literarias, divinas y humanas, en la que trata de las artes liberales, donde quiere introducir en la educación de su época. Por otro lado, también tenemos a San Isidro de Sevilla, 560-636. El obispo de Sevilla es para algunos el representante perfecto de la cultura medieval, ya que creó numerosas escuelas y fue el autor de las famosas etimologías que sirvieron de texto en las escuelas de la Edad Media. Se trata de una inmensa compilación en la que se almacena, coordina y comprendía todo el conocimiento de su tiempo. Su obra contiene una abundante información sobre el ya extinguido mundo pagano, sobre sus dioses y costumbres. A lo largo de la gran parte de la Edad Media fue el texto más usado en las instituciones educativas. San Beda el Venerable, 672-735. Como San Isidro en España, recoge la cultura de su época en Inglaterra. Se le puede considerar como uno de los principales creadores de la cultura inglesa. Hizo el monasterio de Harrow un gran centro de cultura. También fue autor de la obra Historia Eclesiástica de Inglaterra, que es una de las referencias originales más importantes sobre la historia anglosajosa. Se considera que fue completada en el año 731, cuando Beda tenía aproximadamente 60 años.